Hola y bienvenido al tercer episodio del curso gratis de mi canal de YouTube, en el que te voy a explicar en este vídeo lo que es la entrada, ¿vale? El cómo entrar, cuándo buscar la entrada, qué tipos de entrada hay. Básicamente en este vídeo indagaré más a fondo en las entradas, ¿vale? Con esta estrategia. Y básicamente las entradas sería pues buscar esa continuación, que es el tercer paso de la estrategia de ICC, ¿vale? Teniendo indicación, continuación y... Ay, perdona, indicación, corrección y continuación. Vale, pues dicho esto, para entender la entrada, ¿vale? No podemos tener una continuación, no podemos tener una entrada si no tenemos antes los dos pasos anteriores, que son la indicación y la corrección, ¿vale? O sea, no puede haber una continuación si no hay corrección, y no puede haber una corrección si no hay indicación. Entonces necesitamos los dos primeros pasos, tanto la indicación como la corrección, para entonces poder buscar la entrada, ¿vale? No busquéis la entrada porque si estáis buscando una entrada sin tener una corrección, entonces estaréis, lo más seguro es que estéis tradeando una indicación, que es lo que repito cientos y miles de veces, que no se tradea, ¿vale? Ni la indicación ni la corrección. Entonces, ya yendo a las gráficas, ¿vale? Me voy a ir para acá. Ya yendo a las gráficas, la, perdonad, la entrada, ¿vale? Viene después de la corrección, ¿vale? La continuación viene después de la corrección. Como dije en el vídeo anterior de la corrección, el episodio 2, si es que ahora soy portugués, el episodio 2 del curso, os dije que en el momento en el que tuviésemos la corrección, que buscaríamos en temporalidades pequeñas esa tendencia, ¿vale? Contraria a la tendencia de la indicación, ¿vale? Si nosotros estamos buscando compras, la indicación lo más seguro es que sea alcista. Entonces la corrección, estamos buscando que las temporalidades bajas sea bajista, ¿vale? En el momento en el que tengamos esa corrección, si yo me voy aquí, queremos estar monitoreando cuáles son mis zonas, o sea, mis altos y cuáles son mis bajos, ¿vale? Mis zonas de compradores y mis zonas de vendedores. Una vez hayamos visto que, en este caso, aquí tenemos nuestra última zona de vendedores y ahora nos ha creado esta zona de compradores, ¿vale? Imaginaos que el precio está por aquí. Sabemos que esta es nuestra última zona de compradores y esta es nuestra última zona de vendedores. Aquí viene la entrada. ¿Qué esperaríamos para poder entrar? ¿Vale? Tenemos, tenemos dos tipos de entrada, que básicamente la primera es cuando nos crea ese bajo más bajo, ¿vale? Y el precio nos rompe esa última zona de vendedores, ¿vale? Quiero recalcar, si nos rompe esta última zona de vendedores, esto de aquí, este movimiento de aquí, es una indicación, ¿vale? Una indicación en temporalidades pequeñas, pero bueno, es una indicación, ¿vale? Es lo mismo. Eh, Puedes utilizar el ICC tanto en temporalidades grandes como en temporalidades pequeñas. Y este movimiento de aquí es una indicación. ¿Por qué? Porque si no os habéis visto el primer vídeo, que por favor, si estáis viendo esto, eh, preferiría que vieseis primero, antes, los dos vídeos anteriores y después pasaseis a este, ¿vale? Esto de aquí es una indicación porque rompe bueno, en este caso el último alto, ¿vale? Pero la indicación por teoría es cuando el precio rompe un alto o un bajo, ¿vale? En este caso ha roto este último alto de aquí más bajo, ¿vale? Lo ha roto teniendo así nuestra indicación. ¿Y qué esperaríamos? A, una corrección, ¿vale? Y nuestra entrada estaría por encima de esa zona de vendedores. ¿Por qué por encima? ¿Por qué compramos por encima? Porque sabiendo que aquí, en esta zona, hay vendedores que empujan el precio hacia abajo, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo así. Sabiendo que hay vendedores que empujan el precio hacia abajo, no tiene sentido el que si el precio está haciendo la corrección, comprar en este punto de aquí.
¿vale? No tiene sentido. Y diréis, ¿por qué? Pero si ya con este primer movimiento, esta indicación ya me ha indicado que ha cambiado alcista y ya puedo, ya en teoría me tiene que enseñar compras. Pues no tiene sentido porque el precio puede volver a esta zona, ¿vale? Y como aquí hay vendedores, en esta zona hay vendedores que empujan el precio hacia abajo, el precio, o sea, los vendedores podrían y tendrían la suficiente fuerza, si es que quieren enviar el precio hacia abajo, de enviar el precio hacia abajo, ¿vale? Que esto es lo que se conoce, hay mucha gente que esto lo conoce como hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Pero es simplemente porque aquí hay vendedores que una vez el precio llega, puede esos mismos vendedores empujar el precio hacia abajo, ¿vale? Si es que quiere seguir bajista. Y esto simplemente, esta indicación de aquí, sería una toma de liquidez, una manipulación o como queráis llamarlo, ¿vale? Por eso nosotros entraríamos, tendríamos esa paciencia de entrar por encima de esta zona de vendedores, porque por encima de esa zona de vendedores ya no hay vendedores. O sea, los vendedores están en este punto aquí, en esta cajita gris de aquí están los vendedores, ¿vale? Una vez superas esa cajita gris, el precio te está indicando que ya no hay más vendedores. O sea, imaginaos que es como... Voy a poner la analogía del fútbol, ¿vale? Imaginaos que aquí está, yo qué sé, Sergio Ramos, ¿vale? Por poner un ejemplo. Sergio Ramos, ¿vale? Y está aquí de defensa. Voy a quitar esto. Y está aquí de defensa, ¿vale? Que serían los vendedores, ¿vale? Sergio Ramos está aquí. Y pongamos que el que ataca, ¿vale? Que son los compradores, pongamos que es Cristiano Ronaldo, ¿vale? CR7. Pues en este momento nos está enseñando que, que Sergio Ramos está en esta zona de aquí, ¿vale? No podemos comprar aquí, o sea, CR7 no puede chutar fácilmente a portería. ¿Por qué? Porque tiene a Sergio Ramos en esta zona, ¿vale? Tiene a los vendedores en esta zona. Y Sergio Ramos podría quitarle el balón, ¿vale? O sea, los vendedores podrían eh, enviar el precio hacia abajo porque pues en esta zona hay vendedores. Es solo una vez que CR7 supera a Ramos que CR7 tiene vía libre para ir a portería, ¿vale? O sea, el precio, pongamos, o sea, yo estoy poniendo la analogía del fútbol, pero hablando de ahora de las gráficas del precio, los compradores tienen vía libre una vez sobrepasan esa zona de vendedores de comprar, ¿vale? Y seguir hacia arriba. Entonces, en este momento, aparte de que aquí tendríamos la entrada, ¿vale? Por encima de esa zona de vendedores y el stop loss por debajo de los últimos bajos, puede ser como es este de aquí o este de aquí, si eres más conservativo. Pero ¿por qué en los últimos bajos? Muy fácil. En una tendencia alcista, aquí, podemos ver que los altos son los que continuamente son violados, ¿vale? O sea, se rompen, los altos son los que se rompen, y los bajos, ay, y los bajos son los que continuamente están protegidos, ¿vale? Si te fijas, nunca se llegan a romper. Este bajo no rompe este último bajo y este bajo no rompe este último bajo. ¿Por qué? Porque el precio quiere seguir una tendencia alcista. Y viceversa, en la tendencia bajista, los bajos son los que se rompen, ¿vale? Indicando esa fuerza de los vendedores, y los altos son los que están protegidos, ¿vale? Por eso, si los altos son los que están protegidos, bueno, pongamos ahora eso, los bajos son los que están protegidos en esta tendencia alcista, tiene más sentido poner, si entramos en esta parte de aquí, por encima de esa zona de vendedores, el stop loss debajo de ese último bajo protegido, porque en teoría, ¿vale? Por teoría, la tendencia, en una tendencia alcista, los bajos tienen que estar protegidos. Entonces, este bajo de aquí no puede superar este bajo de aquí si quiere seguir alcista.
¿vale? Esa es la teoría. Entonces, por teoría, tendríamos que poner el stop loss ahí debajo. Y es por eso que la entrada la tendríamos una vez superada esa zona de vendedores, ¿vale? Y el stop loss debajo de o este último bajo o si eres más conservativo de este último bajo, ¿vale? Voy a borrar esto. ¿Y cuál sería el take profit? ¿Vale? Esto, esto es lo que pasa aquí dentro, ¿vale? O sea, tenemos en temporalidades altas, ¿vale? Siempre comienza con temporalidades altas. ¿Qué es lo que ves en la temporalidad alta? 1 hora, 4 horas. ¿En qué estoy? ¿Indicación, corrección o continuación? Si estás en la corrección, simplemente tienes que buscar eso. En temporalidades bajas, o sea, temporalidades pequeñas, que son 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, ¿vale? Encontrar la temporalidad en la que mejor se vea el precio y más limpio se vea para ti, da igual cuál sea, no tiene que ser uno en concreto. Elegid y en el momento en el que digáis, vale, esta temporalidad se ve bien, simplemente id monitoreando vuestros altos y vuestros bajos, vuestras zonas de compradores y vuestras zonas de vendedores, ¿vale? Y esperad a que el precio os dé una indicación, una corrección y una continuación por encima de esa zona de vendedores, ¿vale? Y ahí está vuestra entrada. Y vuestro TP tiene que ser el primero de todos, esa indicación, ¿vale? Porque si tenemos una indicación, ¿vale? Esa indicación, cuando acaba, nos está diciendo que este ha sido el punto máximo en el que ha llegado el precio, ¿vale? No ha podido llegar, o sea, los vendedores no han dejado que los compradores pasen de esta zona de aquí y ha empezado a corregir, ¿vale? Ha empezado a corregir y cuando acaba la corrección, la continuación, lo que buscamos es que una tendencia alcista siga haciendo em, esos impulsos más altos, ¿vale? Que los anteriores. Entonces, el primer TP tiene que ser siempre esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque es la primera zona de vendedores. Porque el precio puede llegar aquí y los vendedores volver a bajar el precio, ¿vale? Y nosotros queremos entrar en el mercado, coger nuestro dinero, o sea, sacar nuestro profit y listo. O sea, no queremos mantener operaciones. O sea, sí, obviamente sí que queremos mantener operaciones si estamos seguros de que obviamente va a seguir con la tendencia, ¿vale? Pero en este caso, si el precio se para aquí, hay mucha posibilidad de que los vendedores tengan mucha fuerza y puedan cambiar la tendencia, ¿vale? De por sí. Entonces, mejor sacar tu profit en este punto aquí o en el momento en el que llegue en este punto aquí, si quieres, puedes utilizar la técnica de poner tu stop loss en break even. ¿Vale? Poner tu stop loss en break-even y holdear la posición hasta que, ¿vale? Porque esto en una temporada pequeña se vería así, hasta que el precio te muestre tendencia bajista, ¿vale? En este punto aquí, el precio te enseña que ha roto ese último bajo, ¿vale? Y tú aquí ya podrías salir, porque te está enseñando que cambia de esa estructura alcista, o iba, de esa estructura alcista, ¿vale? A bajista. Se va a poner rojo, ¿vale? Entonces ahí podría salir. Ok, entonces tu take profit está en este punto mínimo, ¿vale? Esto sería una de las entradas, ¿vale? Esta sería una de las entradas. Bueno, sí, hacer un ICC, ¿vale? En temporalidades bajas. Después de que tienes tu indicación, corrección, ¿vale? Y en temporalidades bajas esperar a una indicación, corrección y continuación, ¿vale? Encima de zonas de vendedores o en caso de una tendencia bajista por debajo de zona de compradores y entrar. ¿Por qué? Porque hay tres confluencias aquí, ¿vale? El precio, el precio está alcista en temporalidades mayores, ¿vale? Una vez está en temporalidades mayores alcista, sabes que estás en tu corrección y que las temporalidades bajas ahora te han enseñado una indicación alcista también, porque estaba bajista. Entonces, ya estás viendo que el de la temporada de, pongamos, 1 hora está alcista, ¿vale? Y ahora el de 15 minutos se te ha puesto alcista también, ¿vale? Entonces,
están en sincronía, los dos están igual, diciéndote lo mismo, ¿vale? Entonces hay mucha más probabilidad, porque esto no deja de ser un juego de probabilidades, obviamente que vas a perder, ¿vale? Esto no tengáis miedo a perder, pero las probabilidades, si tú buscas esas probabilidades altas o esos trades de alta probabilidad, pues obviamente vas a tener más probabilidad de ganar, ¿vale? Entonces tienes que el de 1 hora y el de 15 minutos ya te están enseñando alcista y encima entras por encima de una zona de vendedores, ¿vale? Donde el precio ya no puede enviar el precio, o sea, seguir enviando el precio hacia abajo, porque ya ha superado esa zona, ¿vale? O sea, ya no hay peligro de que esos vendedores que están en ese último alto te empujen el precio hacia abajo, ¿vale? Y que esto simplemente sea una liquidación. Por eso es que tenemos esa paciencia. No entramos ni en la indicación, que es una toma de liquidez, ni en la corrección, que es otra toma de liquidez. Entramos en la continuación, ¿vale? Porque esto, como he repetido antes, podría ser una zona, perdonad, un movimiento de toma de liquidez. Esto podría ser una manipulación en el caso de que el precio no superase esta zona de vendedores y los vendedores siguiesen hacia abajo. Esto hubiese sido una liquidación. Pero ¿qué pasa? Como hemos esperado a que supere esa zona de vendedores, ya nos está diciendo que por encima de esta zona de vendedores, ¿vale? Con esta indicación, por encima de esta zona de vendedores, ya nos está enseñando que los compradores son más fuertes, ¿vale? Después ha tenido esa corrección, ¿vale? Y que nos ha creado un bajo más alto que el anterior. Que esto solo ocurre en tendencias alcistas, ¿vale? Porque si esto fuese una tendencia bajista, me debería de crear un bajo más bajo, ¿entendéis? Pero como me ha creado un bajo más alto, esto es de tendencia alcista. Entonces ya son dos confluencias. ¿Cuál es mi tercera confluencia? Que esta zona donde hay vendedores, donde está Sergio Ramos, ¿vale? Aquí utilizando ahora la analogía del fútbol, donde está Sergio Ramos, pues el precio CR7 ha podido otra vez romper por encima, o sea, superar a Sergio Ramos, entonces CR7 tiene vía libre para ir a la portería y marcar gol, que en este caso serían los compradores, tienen vía libre para llegar hasta la siguiente zona de vendedores, ¿vale? Que es donde estaría nuestro TP, nuestro primer TP. Así que nada, esta es una de las entradas posibles, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente entrada? Una de las entradas que también puede pasar en el mercado, ¿vale? Tenemos la corrección en temporalidades pequeñas, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos crea? Nos crea aquí podéis ver, voy a cambiarlo a azul, ¿vale? Un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, ¿vale? Un alto más bajo y ¿qué me crea después? Un bajo más alto que el anterior. Esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí no puede ocurrir. No puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? ¿Vale? El momento en el que veamos esto de aquí, no puede ocurrir porque en teoría, ¿vale? Por la teoría, las tendencias tienen que ser constantes, ¿vale? El precio no puede, si estamos en una tendencia bajista y está haciendo bajos más bajos y altos más bajos, que es propio de una tendencia bajista, no puede crear algo, o sea, un bajo más alto que el anterior, porque sí. O sea, el precio literalmente lo hace por algo, ¿vale? ¿Y por qué hace esto? Esto tiene que ser tu primer indicio de que a lo mejor el precio quiere cambiar ya de tendencia. Porque sí, el precio puede quedar este bajo más alto que el anterior y después irse para abajo, ¿vale? Y después hacer así e irse para abajo. Que esto lo hace muchas veces también. Pero, ¿cuál va a ser nuestra confirmación de que la tendencia quiere cambiar ya? Pues sabemos que esta es nuestra última zona de compradores, por eso digo que es tan importante saber cuál es tu zona de compradores y cuál es tu zona de vendedores. ¿Dónde están los compradores colocados y dónde están los vendedores colocados? ¿Vale? Aquí, esta zona
es donde el precio empujó hacia el otro lado. Entonces sabemos que aquí hay compradores, en esta zona aquí hay compradores, ¿vale? Y aquí, en este punto de aquí, el precio paró, se paró y cambió de dirección, indicándonos que aquí hay vendedores, ¿vale? Entonces, sabemos que si estamos en una tendencia bajista, que es la tendencia de la corrección, simplemente estamos esperando a que la temporada alta y la baja se pongan en sincronía, se correlacionen, ¿vale? Ahora mismo no hay correlación ninguna porque la temporada alta nos está diciendo alcista, ¿vale? Y la temporada baja nos está diciendo bajista porque está en esa corrección. Simplemente tenemos que esperar a que eso se correlacionen. ¿Y cómo se van a correlacionar? En este caso, cuando primero de todo nos crea un bajo más alto que el anterior y si el precio supera esta zona de vendedores, ¿vale? Aquí podríamos entrar ya. ¿Por qué? Porque si tú te preguntarás, vale, pero si esto es la indicación, ¿vale? Esto es la indicación porque ha roto ese último alto, ha roto un alto, ¿vale? Y yo te diré, sí, pero ¿sabéis por qué? ¿Entendéis por qué es en plan, es seguro entrar en esta posición? Porque estás vaqueado por esto, o sea, estás, ¿cómo se dice? Estás respaldado por este bajo más alto que el anterior, ¿vale? En comparación a este punto de aquí, si yo quito esto, ¿vale? Podéis ver que aquí no hay un bajo más alto que el anterior. Aquí simplemente te crea, ¿vale? Te crea un bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo y después ese alto más alto, ¿vale? Aquí, sin embargo, te crea un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más alto que el anterior, ¿vale? Si yo os pongo estas dos al lado, podéis ver la diferencia. Podéis ver que aquí directamente crea esa indicación y aquí no te crea ninguna indicación. Te crea simplemente ese bajo más alto que el anterior y después te crea esa indicación. Por eso aquí puedes entrar. ¿Por qué? Porque estás respaldado ya por por esta indicación alcista, ¿vale? Esta sería tu entrada, tu stop loss por aquí debajo, ¿vale? O debajo de este y el TP en la siguiente zona, que sería esa indicación de la temporada alta, ¿vale? O zonas más altas. Simplemente esas son las dos entradas, ¿vale? También quiero recalcar que se puede entrar directamente a la temporada de la temporalidad alta, ¿vale? Aunque siempre tiene que estar respaldada por la temporalidad baja, ¿vale? Eh, por ejemplo, si yo me voy y estoy en la temporada de una hora, ¿vale? Sé que tengo un alto, un bajo, un alto, ¿vale? Un bajo. Entonces, esta zona de vendedores fue la que por primera vez, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí. Disculpadme. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Perdona. Es la que una vez con esta indicación de aquí, ¿vale? Nos indicó que por encima de esta zona de vendedores el precio compra, ¿vale? Entonces, una vez tengamos esa corrección, ¿vale? Todo es en el de una hora, ¿vale? Ahora no me voy a ir a las temporalidades bajas. Una vez veamos que el precio supera esta zona de aquí de vendedores, podemos comprar, ¿vale? Y atención, esto se puede hacer, ¿vale? Pero eh, tenemos que siempre tener las temporalidades bajas eh, como confluencia, ¿vale? No podemos, porque las temporadas bajas se pueden ver así, ¿vale? Y esto hay muchas veces que en las gráficas se interpreta de esta manera. Puedes tener una tendencia bajista, ¿vale? Y tener esto de aquí. Las temporalidades bajas puedes ver esto de aquí, ¿vale? Y en ningún momento en las temporalidades bajas se cambia de tendencia, ¿vale? Tienes tu alto aquí y tu bajo aquí. Uy, perdona. Tu alto aquí y tu bajo aquí. Y no has roto ese último alto protegido, ¿vale? Entonces, por mucho que el precio esté por encima de esa zona de vendedores de una hora, si las temporadas pequeñas no están en sincronía, esto puede hacer así, ¿vale? Que es este movimiento de aquí, ¿vale? O sea, este movimiento de aquí,
básicamente es este movimiento de aquí. Y como veis, en las temporales pequeñas nunca se dio esa indicación alcista. Simplemente pues tuvo los altos más altos, o sea, los altos más bajos cada vez más bajos y los bajos cada vez más bajos, ¿vale? Pero en el de una hora, por, digamos, por volumen o por lo que sea, se ve de esta manera, que parece que ha superado esa zona de vendedores y puedes comprar, pero en realidad no puedes comprar. ¿Por qué? Porque la temporada pequeña no ha cambiado de tendencia aún, ¿vale? Sería, sin embargo, buena zona para comprar si en las temporadas pequeñas vemos que esto ha hecho así, ¿vale? Esto de aquí, esto de aquí, si ocurre aquí, entonces sí que es una buena zona para comprar y poner tu posición, ¿vale? ¿Por qué es una buena zona para comprar? Porque ya las temporadas pequeñas, como esta aquí, ya el precio te ha cambiado de tendencia, ¿vale? Y estamos que confluencias, ¿vale? ¿Qué confluencias hay? Uno, el precio en la temporada alta ha hecho una indicación, ¿vale? Indicándome que por encima de esta zona de vendedores el precio puede comprar, ¿vale? Después ha tenido la corrección y ahora está por encima de esa zona de vendedores otra vez, ¿vale? ¿Y qué es lo más lógico? Que siga haciendo esa misma, ese mismo movimiento que hizo la primera vez con esta indicación, ¿vale? ¿Cuál es la segunda confluencia? La segunda confluencia es que en las temporadas pequeñas también me ha roto hacia arriba rompiéndome zonas de vendedores, ¿vale? Entonces tienes que, ahora sí que sí, la temporada pequeña y temporalidad mayor están en sincronía. Entonces puedes entrar directamente en la temporada alta, ¿vale? Y ahora os pondré ejemplos. Estos son los tres tipos de entradas, ¿vale? O sea, las dos tipos de entradas que yo elegiría son estas de aquí, ¿vale? Las de temporada baja. Y una vez también, que esto puede pasar mucho, ¿vale? En temporales altas también se puede entrar una vez supere esa zona de vendedores y o compradores, ¿vale? Depende de si estáis buscando un bias alcista o bajista y entrar una vez haya superado esa zona, ¿vale? Os voy a poner ejemplos en el mercado real, ¿vale? Me voy a ir al oro porque va a ser mucho más fácil de ver y es lo que es inculco, les aconsejo a mis alumnos que tradeen porque es, sinceramente, para mí y el backtesting que he hecho, es el par más fácil del cual capitalizar con esta estrategia, ¿vale? Es muy fácil de entender. Entonces, aquí pongamos, ¿vale? Os voy a poner el primer ejemplo, en el de 4 horas, digamos que en esta zona de aquí. Fijaos, toda esta tendencia bajista, ¿vale? Toda esta tendencia bajista, vamos a mirarla bien. Tenemos que venía alcista el precio, ¿vale? Altos más altos, bajos más altos, altos más altos, ¿vale? ¿Y qué hace el precio aquí? ¿Vale? Rompe, ¿vale? ¿Y qué te crea? Una indicación. ¿Por qué? Porque ha roto por debajo de ese último bajo. Entonces tienes tu indicación. ¿Qué tienes que simplemente esperar? A una corrección, ¿vale? En el momento en el que esté empezando la corrección, ¿vale? La indicación no se tradea. Cuando estés esperando la corrección, te vas a temporalidades más pequeñas, como 15 minutos o 30 minutos, ¿vale? ¿Y qué ves aquí? ¿Vale? Que el precio estaba bajista, como podéis ver, estaba bajista, y ¡pum! Con este movimiento de aquí, rompió ese último alto más bajo, ¿vale? Indicándote alcista, ¿vale? Entonces sabemos que la corrección, ¿vale? Es alcista. Tiene que ser alcista porque si la indicación es bajista, pues la corrección tiene que ser alcista, ¿vale? Entonces tenemos que es alcista y crea un alto más alto y un bajo más alto, ¿vale? Entonces tienes que aquí hay vendedores que empujan el precio hacia abajo, ¿vale? Y aquí en este punto de aquí hay compradores que empujan el precio hacia arriba, ¿vale? Entonces tienes tu zona de compradores, tu zona de vendedores. Y aquí, en este momento, ¿vale? El precio que hace viene hasta aquí, los compradores empujan hacia arriba, fallan en hacer
un alto más alto, porque si esto fuese alcista, esto tendría que crear este movimiento de aquí, que es un alto más alto, ¿verdad? Pues que crea un bajo más alto que el anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí hay vendedores y crea este bajo, porque cambia de dirección el precio. Entonces sabemos que estos vendedores de aquí ahora ya no están aquí, sino que están aquí, en esta zona de aquí. ¿Y qué hace el precio? Vuelve a utilizar esos compradores, ¿vale? Los compradores intentan volver a hacer un alto más alto, pero fallan otra vez. ¿Por qué? Porque hay vendedores en esta zona. Aquí está Sergio Ramos. Aquí está Sergio Ramos, ¿vale? En esta zona aquí está Sergio Ramos defendiendo, ¿vale? Y no deja que los compradores pasen de esta zona. ¿Y qué acaba pasando? Los vendedores... Ah, perdón, no, los vendedores no están dejando que pasen de esta zona. Entonces, los vendedores eh, sobrepasan esta zona de compradores, ¿vale? Y una vez sobrepasan esa zona de compradores, tú ya entras. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Lo primero de todo, vas alcista, ¿vale? Vas alcista. Entonces esto tendría que crear altos más altos, como ha creado aquí, y bajos más altos, como ha creado aquí. Y después, ¿qué ves? Que crea un bajo, o sea, un alto más bajo que el anterior. Esto, esto que a qué nos induce a pensar que esto a lo mejor ya se está cambiando a bajista. ¿Por qué? Porque los vendedores están teniendo más fuerza que los compradores. Los compradores no tienen fuerza para seguir comprando más alto. ¿Vale? Entonces, los vendedores, ¿qué hacen? Crean, o sea, intentan empujar otra vez, los compradores dicen, no, no podéis, ¿vale? Intentan empujar otra vez y los vendedores dicen, no, somos más fuertes que vosotros. Y en esa misma zona de vendedores, el mismo precio te está indicando que hay vendedores, otra vez, que empujan el precio hacia abajo, ¿vale? Y los vendedores, ¿qué hacen? Rompen esa zona de vendedores, ¿vale? Entonces, puedes comprar aquí, ¿por qué? Hay mucha gente que dirá, pero si esta es la indicación, aquí tienes que esperar la corrección y después entrar por debajo de la zona de compradores. Sí, pero este es el segundo ejemplo que os he puesto, ¿vale? Que estoy respaldado por, em, por indicaciones bajistas, ¿vale? Un alto más bajo que el anterior solo ocurre en temporalidades bajistas y en tendencias bajistas, ¿vale? Entonces, yo puedo entrar por debajo de esa zona de compradores porque ya estoy respaldado por estas indicaciones de aquí, estos altos más bajos que el anterior, ¿vale? Si esto me hubiese creado un bajo más bajo, ¿vale? Un alto más, perdonad, un alto más bajo, un alto más alto y después me hubiese roto, ahí sí que esperaría una corrección, ¿vale? Porque esta sería mi indicación, una corrección y por debajo de esa zona de compradores vender. Pero como ya estoy respaldado eh, por estos dos altos más bajos, mi entrada está aquí. Mi stop loss está por encima de esos últimos altos. ¿Por qué? Porque en teoría si esto es bajista, ¿vale? Si esto es bajista, estos saltos de aquí, estos saltos de aquí no se tienen que superar, tienen que estar protegidos, ¿vale? Y en este caso, ¿cuáles son los últimos saltos protegidos que tienen que estar protegidos? Son estos de aquí, ¿vale? Entonces mi stop loss estaría aquí abajo y mi take profit basado en el de 4 horas, ¿vale? ¿Cuál es mi siguiente zona de compradores? ¿Vale? Porque estoy vendiendo, obviamente. ¿Cuál es mi siguiente zona de compradores? ¿Vale? Aquí tengo una zona de compradores y aquí tengo una zona de compradores. Y si os fijáis, mirad qué hace el precio. Va a buscar esa zona de compradores, ¿vale? Para un 1,368 y si holdeásemos hasta esta zona de compradores, un 1 a 6,64, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que se repite lo mismo. Si os fijáis, el precio en las temporadas altas teníamos nuestra indicación, nuestra corrección y nuestra continuación. Que una vez que ha roto ese último bajo, tenemos otra nueva, ¿vale? Otra nueva indicación. Esperaremos a la corrección y en la corrección nos vamos al de 30 minutos, por ejemplo, ¿vale? Voy a borrar todo esto. Ups. Epa. Bueno, voy a borrarlo así. Entonces tenemos que nuestra corrección está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque podemos ver cómo cambia de hacer altos más bajos, bajos más bajos, ¿vale? A crear un alto más bajo que el anterior y un bajo más alto
que la anterior, ¿vale? Y empieza esa tendencia alcista, ¿vale? Hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Vale, hagamos una cosa. Vamos a ir monitoreando el precio. El precio está creando zonas de compradores y zonas de vendedores, ¿vale? ¿Cuál es en esta zona? Pongamos que el precio está aquí, ¿vale? El precio está aquí. Entonces, ¿cuál es mi zona de vendedores? Esta es mi zona de vendedores porque el precio se ha parado aquí, ¿vale? Y no ha querido pasar más, ¿vale? Entonces, simplemente, ¿cuál es mi última zona de compradores? Mi última zona de compradores sería en este caso este de aquí, ¿vale? O incluso este de aquí, porque si podéis ver que viene y empieza a crear estructura, ¿vale? Seguimos viendo, seguimos viendo. Vale, y podemos ver que en este caso, bueno, voy a quitar esta barra de aquí. En este caso, el precio se para aquí y cambia de dirección. Como podéis ver, cambia de dirección. Entonces sabemos que aquí hay compradores que empujan el precio hacia arriba. Entonces tenemos esta zona de vendedores y esta zona de compradores. Para que el precio siga alcista, esta zona de vendedores tiene que ser violada, ¿vale? Y crear un alto más alto, ¿vale? Y así constantemente. Así que vamos a ver qué es lo que hace después. ¡Pum! Esa zona de vendedores sigue dejándonos ver que hay vendedores aquí y que no quieren dejar que el precio pase, ¿vale? Simplemente es eso, ir monitoreando. ¿Qué hace la siguiente vela? ¡Pum! Supera, pero los compradores dicen, no, aún no podéis bajar, o sea, no vais a poder bajar de aquí, ¿vale? Pues simplemente esperar. Esperas, esperas, esperas. ¿Y ahora qué hace? ¡Pum! Esa zona de vendedores, o sea, de compradores, los vendedores la superan, ¿vale? Esto de aquí podéis ver que los vendedores son más fuertes y que los compradores ya no son fuertes, que los vendedores son mucho más fuertes que él. ¿Por qué? Porque los vendedores han podido sobrepasar esa zona de compradores, ¿vale? Ahí está la importancia de saber cuáles son tus zonas de compradores y cuáles son tus zonas de vendedores. Es para entender quién es más fuerte y quién es más flojo, ¿vale? Y ahora simplemente ahí está tu entrada. ¿Por qué? Porque te está enseñando el precio que los vendedores son más fuertes, no han podido superar esta zona, ¿vale? Y no han podido crear un alto más alto. Y ahora te han roto esta zona de compradores. Incluso puedes irte a la de 15 minutos, ¿vale? Y esta sería tu indicación, ¿vale? Aquí puedes ver más fácilmente cómo tienes tu alto más alto, tu bajo más alto, intento de alto más alto, fallan hacerlo porque aquí hay vendedores que son muy fuertes, baja, ¿vale? Te crea otro bajo más alto que el anterior, o un equal low, o sea, un bajo igual, ¿vale? Y después te crea un alto más bajo que el anterior, que esto es bajista. Entonces ya te está dando indicaciones bajistas, ya no hay nada alcista aquí, ¿vale? A no ser que el precio haya roto esta zona de aquí, ¿vale? Pero no lo hace porque crea un alto más bajo que el anterior y después rompe, ¿vale? Tú podrías entrar aquí, pero pongamos el caso con el stop loss por aquí encima, en el último alto, ¿vale? O incluso en este alto de aquí. Pero pongamos el caso en el que eres más conservativo y quieres esperar a tu ICC en temporales pequeñas, ¿vale? Pues simplemente esta sería tu indicación. ¿Por qué? Porque te indica, ¿vale? O sea, has roto este último bajo protegido, ¿vale? Y te indica que por debajo de esa zona de compradores el precio puede vender, ¿vale? Entonces sería tu indicación. ¿Y qué esperarías? A una corrección, ¿vale? Esa es tu corrección, fijaos, ¿vale? Eres tu indicación, tu corrección, ¿vale? Y por debajo de esa zona, otra vez, de esta zona de aquí, ¿vale? Voy a ponerlo en línea y lo voy a poner negro. En esta zona de aquí, por debajo de esa zona de compradores, el precio cierra otra vez. Entonces, el stop loss por aquí encima o encima de este último alto y tienes los vendedores tienen vía libre porque ya no hay compradores que empujen el precio hacia arriba porque ya el precio lo ha superado, ¿vale? ¿Y cuál es tu próximo take profit? El take profit, acordaros que siempre nos basamos en temporales altas, ¿vale? ¿Cuál es mi siguiente zona de vendedores? O sea, de compradores, esta zona de aquí, ¿vale? Un 1 a 5,77. Y fijaos lo que hace. Si yo me voy al de 15 minutos, fijaos lo que hace.
¿vale? O sea, no es o sea, es muy fácil de entender porque el mismo precio te está diciendo qué es más fuerte y qué es más flojo, ¿vale? Cuál de los dos tiene poder, si los vendedores o los compradores, y en qué zonas están colocados. Aquí hay vendedores y aquí hay compradores, y si los compradores no pueden sostener la fuerza de los vendedores, será por algo. Básicamente es eso, o sea, el mismo precio te lo dice. Igual que cuando el precio se para aquí, ¿vale? Y aquí hay compradores, ¿vale? El precio cuando vuelve, como podéis ver aquí, cuando vuelve y no puede superar ese precio de ahí porque aquí hay compradores, es por algo. No es porque, yo qué sé, eh, haya un patrón de velas doji, ¿sabes? ¿Me entendéis? En plan, simplemente porque aquí hay compradores que empujan y no quieren sobrepasar este precio, ¿vale? Y, y es eso, o sea, simplemente es eso. La entrada es básicamente, ¿vale? Si me voy al de Nasdaq. Vale. Entonces, simplemente entrada. Esperamos a la corrección y en la corrección monitoreamos altos y bajos, ¿vale? ¿Cuál es mi zona de compradores? ¿Cuál es mi zona de vendedores? Y una vez el precio rompa hacia la dirección que queremos, simplemente una de dos, o esperamos a un ICC, a una indicación corrección continuación, por encima o por debajo de esa zona de compradores o vendedores, ¿vale? O que el precio nos esté enseñando indicios de algo de la tendencia contraria. O sea, si estamos en una tendencia bajista, no me puede enseñar un bajo más bajo, o sea, un bajo más alto, ¿vale? Y después romperme un alto que en teoría está protegido, ¿vale? O sea, simplemente es eso. Después entrar, stop loss por debajo del último bajo protegido o del último alto protegido y el take profit en la siguiente zona de compradores o vendedores. Y no hay nada más, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de un trade que cogí la semana pasada, ¿vale? Que creo que es este. Sí, mira, es este de aquí. Aquí podéis ver, ya es lo último que digo, ¿vale? Y terminamos con el vídeo. Aquí podemos ver que tenemos una indicación, una corrección, continuación, que crea otra indicación nueva por debajo de este bajo, ¿vale? Voy a poner aquí. Estábamos en este punto de aquí, ¿vale? A las 8 de la mañana, aquí podéis ver 8 de la mañana, ¿vale? Estábamos en este punto aquí y yo me había despertado y había visto esto y digo, vale, genial, ha creado una nueva indicación. ¿Qué hay después de una indicación? Hay una corrección, ¿vale? Después de la corrección, simplemente espero, ¿vale? Si os fijáis, la siguiente vela corrige, empieza a corregir y yo me voy a la temporada de 15 minutos y yo sé que la temporada de 15 minutos se tiene que ver alcista, ¿vale? Porque si estoy buscando ventas y estoy buscando temporada bajista, o sea, tendencia bajista, la corrección tiene que ser alcista, sí o sí, o sea, no hay otra, tiene que ser alcista, ¿vale? Entonces voy buscando esa tendencia alcista y correcto me crea un alto más alto que el anterior, un bajo más alto, ¿vale? Que esto es de tendencia alcista y sigue yendo hacia arriba, ¿vale? Yo simplemente monitoreo, ¿vale? ¿Cuál es mi zona de compradores última? Esta zona de compradores. ¿Cuál es de vendedores, perdón? ¿Cuál es mi zona de compradores última? Esta zona de compradores, ¿vale? Esta zona de vendedores y esta zona de compradores. El precio rompe, ¿vale? Entonces, ¿dónde es que se para? Yo estoy simplemente esperando a dónde se para, ¿vale? Teniendo en cuenta, obviamente, que este de aquí es mi último alto, ¿vale? Y este de aquí ahora es mi nuevo bajo. O sea, estoy buscando cambios de tendencia en temporales pequeñas dentro de estas dos zonas. ¿Por qué dentro de estas dos zonas? Porque el precio, si supera esta zona de aquí, ya se me invalida, ¿vale? Porque ya se cambia alcista. O sea, ya no está bajista, ya no tiene sentido que yo busque ventas si el precio me cambia alcista. Entonces, el precio llegó hasta aquí, ¿vale? En el de 15 minutos llegó hasta aquí, pero no llegó a superar nunca esta zona de aquí, ¿vale? Nunca llegó a superar esta zona de aquí, de vendedores, ¿vale? Aquí podéis ver que los vendedores entran de nuevo al mercado, ¿vale? Para evitar, ¿vale? Porque aquí hay vendedores, para evitar que esos compradores puedan superar sus zonas, ¿vale? Entonces, ¿qué crea? Aquí podéis ver, si yo sigo para adelante, ¿vale? Entonces sabemos que esta zona es la que no puede superar y el precio crea esta zona de vendedores, ¿vale? ¿Por qué es una zona de vendedores?
Muy fácil, porque el precio se para aquí y cambia de dirección, ¿vale? Los vendedores están aquí y cambian de dirección el precio, ¿vale? Y si yo sigo para adelante, veo que empieza a acumular aquí. ¿Por qué acumula? No acumula porque sí. Acumula porque aquí seguramente haya, ¿vale? Compradores que no dejen pasar el precio más de aquí, ¿vale? Entonces ya teniendo en cuenta que aquí hay compradores y aquí hay vendedores, si yo estoy buscando ventas, ¿vale? Tengo que esperar a que esto se cambie bajista. ¿Y cómo se cambiaría bajista? O una de dos, ¿vale? O esto me hace un alto, un bajo, un alto. Perdonad, porque no puedes superar esta zona, acordad, no puedes superar esta zona. O me crea un alto, un bajo, un alto, un bajo, rompiendo este, ¿vale? Un bajo más bajo, rompiendo este último bajo. Y después buscaría una corrección y una continuación por debajo de esta zona de compradores, ¿vale? O que me cree un alto más alto, un bajo más alto, un alto más bajo que el anterior y después entrar por debajo de esta zona de compradores, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace el precio? ¿Vale? Aquí hay compradores que empujan el precio hacia arriba, muy bien, y el precio que me crea un alto más bajo que el anterior. Si os fijáis, aquí estaba mi último alto, ¿vale? ¿Vale? Aquí estaban los vendedores y ahora los vendedores están aquí. Este alto es más bajo que el anterior. Fijaos en el cuerpo, ¿vale? El cuerpo de este está aquí. No sé qué acabo de hacer. El cuerpo de este está aquí, ¿vale? Y el cuerpo de este está aquí. Podéis ver que este es más bajo que este. Entonces, esto solo ocurre en una tendencia bajista y eso es bueno, ¿vale? Entonces, ahora sé que si me rompe esta zona de compradores, como ha hecho ahora, ¿vale? Esa es mi entrada y efectivamente yo entré aquí, ¿vale? Esto lo tenéis en mi Telegram. Esto lo puse yo en mi Telegram y os invito a que entréis en mi Telegram, sigáis los pasos que hay en mi Telegram, ¿vale? Para poderos crear una cuenta en el broker que yo aconsejo utilizar y así poder operar conmigo día a día. Y simplemente pues eso, yo lo puse por Telegram, envié una captura de cuando entré y mi take profit estaba en la siguiente zona de compradores, que es esa zona donde esa indicación terminó, ¿vale? Esa indicación terminó la corrección y ahora estaba esperando a la continuación, ¿vale? Un 1 a 3,5. Y os voy a poner qué es lo que pasó, ¿vale? Justo me tocó take profit cuando yo estaba haciendo la siesta, básicamente. Esto es a las 3, no, mentira, 2:45, ¿vale? A las 2:45 había cerrado ya esta vela y esto es lo que ocurre, ¿vale? A las Sobre las 3:30 ya me había tocado take profit y me despertó de mi siesta la alarma que tenía aquí, ¿vale? Yo tenía una alarma aquí puesta, aquí, perdón, por aquí. Entonces, pues eso, básicamente es eso, muy fácil. Indicación, corrección, monitorear la corrección y una vez en las temporadas pequeñas te enseñe indicios de que está cambiando de tendencia, entras, ¿vale? Eh, Seguramente haga un vídeo explicando más adelante el tema de manejo de riesgo, ¿vale? Yo en concreto, o sea, yo especialmente me gusta arriesgar entre un 5 y un 10% de mi cuenta. Normalmente siempre suele ser un 10% de mi cuenta con esta estrategia. ¿Por qué? Porque yo no tradeo cada día. Esto os lo tenéis que meter en la cabeza. Yo no tradeo cada día. A lo mejor, como mucho, 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 pongo dos, tres operaciones a la semana como mucho. Me gusta normalmente entre una y dos operaciones a la semana, porque soy swing trader, ¿vale? Me baso en las temporadas altas y las temporadas altas no me dan un setup, ¿vale? No me dan un trade cada día, ¿vale? Entonces, eh, al yo buscar trades de alta probabilidad, yo no entro en cualquier trade, ¿vale? O sea, yo tengo que ser muy meticuloso y tengo que saber muy bien y entender muy bien lo que está haciendo el precio para yo poder entrar en una operación en la que yo arriesgue mi propio capital. Entonces, por eso arriesgo un 10% por trade, porque pongamos que yo tengo una cuenta de 1.000 euros, ¿vale? Y arriesgo 100 euros por trade. Si yo cada vez que hago un trade, pongamos que es un 1 a 3, ¿vale? Un 1 a 3,35, pongamos un 1 a 3,
em, si yo pierdo, pongamos, 2, 3 trades seguidos, ¿vale? Em, Pongamos que pierdo 3 trades seguidos, ¿vale? Son 100, 100 y 100, 300 euros, ¿vale? Y el siguiente trade gano un 1 a 3,35, ¿vale? 335 euros. Entonces recuperaría esos 300 euros, ¿vale? De esos 3 trades perdidos anteriores y estaría 35 euros en profit. ¿Me entendéis? O sea que a mí me daría igual perder porque sé que gano mucho más de lo que pierdo. Esa es. Y, y os preguntaréis, wow, pero ¿qué win rate tiene esta estrategia? ¿Vale? Yo, por el backtesting que he hecho y el tiempo que llevo utilizando esta estrategia, yo tengo aproximadamente entre un 80 y un 90% de win rate, ¿vale? No todo el mundo va a tener eso, pero aunque tengas un 50-60% de win rate, vas a acabar rentable si haces las cosas bien, ¿vale? Porque de normal el RR, el riesgo-beneficio, ¿vale? El risk to reward que tienen estos trades y esta estrategia es muy alto. Normalmente siempre coges un 1 a 3, un 1 a 4, un 1 a 5 o a veces un 1 a 7, un 1 a 8 que me ha dado esta estrategia, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta hay un trade aquí, ¿vale? Que yo también pude capitalizar, que es este movimiento de aquí, ¿vale? En el de 4 horas vi esta indicación y esta corrección. Me fui al de 30 minutos, ¿vale? Y en la corrección en el de 30 minutos se ve como una tendencia bajista, ¿vale? Aquí podéis ver, tendencia bajista, y en el momento en el que rompió por encima, ¿vale? Y hizo ese bajo más alto que el anterior, ahí entré, ¿vale? El stop loss por debajo de este último bajo, protegido, en teoría, y el TP estaba en esa zona de aquí de vendedores, ¿vale? Y como podéis ver, que me dio un 1 a 6, ¿vale? Yo pongo ahí, me dio un 1 a 6. Yo capitalicé un 1,5 y medio o así, pero, pero podéis ver, en plan, aquí en este caso, si yo hubiese cogido este trade, aunque hubiese perdido 5 veces anteriormente o 6 veces, yo con ganar solo este, que es muy difícil perder 5 veces, por cierto, si estás cogiendo, si, o sea, si estás utilizando bien esta estrategia y estás solamente entrando en trades de alta probabilidad, es muy difícil perder incluso 3 veces, 2 veces seguidas, ¿vale? Pero puede pasar. Y si te pasa, tienes que entender que, que es parte del proceso, es parte de las probabilidades del trading, ¿vale? Y aunque con esta estrategia pierdas 3 veces seguidas, con que cojas un trade de un 1 a 4, ya te pones, o sea, ya recuperas todo lo que has perdido y te pones en profit. O sea, no hay que preocuparse de las pérdidas, es parte del proceso. em, y no hay mucho más que decir sobre este tema. O sea, la entrada yo entiendo que sea la parte más difícil y más complicada de entender en cuanto al análisis técnico se refiere. De esta estrategia hablo. Pero, pero una vez entendáis, o sea, podéis ver el vídeo todas las veces que queráis, obviamente, pero una vez entendáis que simplemente es esperar a que esa temporada alta y la temporada baja se entren en sincronía, os lo juro que todo va a ser muy fácil. Sobre todo, algo que cambió como mucho a la forma de ver de las gráficas en mí y que hizo que, que me saliera mejor todo y entender mejor todo fue saber dónde están los compradores y los vendedores. Yo creo que ese fue el punto más como importante en cuanto a entender la estrategia y el mercado en general, o sea, cómo se movía. Entender dónde están los compradores y dónde están los vendedores. Y una vez entiendes dónde están, ya puedes deducir hacia dónde quiere ir el precio, porque está rompiendo ciertas zonas o em, protegiendo ciertas zonas, ¿vale? Entonces, eso es, yo creo que he hablado mucho ya, no sé cuánto llevo de grabación, pero simplemente es eso. Espero que os haya ayudado mucho. Seguiré haciendo más vídeos, no os preocupéis, esto no es el final, pero quería que os entrase en la cabeza que esto, o sea, la entrada, aunque parezca lo más difícil, realmente es
una de las cosas más fáciles, ¿vale? O sea, toda la estrategia en sí es muy fácil, o sea, no tiene mucha complicación. Entonces, espero que os haya ayudado a entender un poco más lo que es la continuación, ¿vale? El cómo entrar y el dónde entrar. Y otra cosa que quiero recalcar es que si puede ser, busquéis entradas en las sesiones de alta volatilidad, como son la de Londres y Nueva York, sobre todo para el oro, ¿vale? Que es lo que tradeamos en mi comunidad y lo que más tradearemos, y lo que más tradeo yo. O sea, en Londres y en Nueva York es donde más se mueve y donde mejor volumen hay. Entonces, intentad buscar esos trades dentro de esa zanja horaria, de esa zona horaria, perdón, y ya veréis cómo os va a ir muy bien. O sea, los TPs os van a tocar así y obviamente pues en los stop loss no, o sea, también os van a tocar, o sea, esto no es un 100% de win rate, o sea, nadie tiene un 100% de win rate y el que os diga que tiene un 100% de win rate solamente os quiere vender un curso que, que es, vamos, que no existe básicamente. Así que nada, mejor me callo ya, no voy a decirme esto, que llevo ya una hora grabando. Muchas gracias por ver esto, espero que os haya ayudado. Cualquier duda, por favor, habladme por Instagram o simplemente entrad en mi Telegram, ¿vale? Entrad en mi Telegram y uniros a él, seguid los pasos que hay para poder crearos una cuenta en el broker que yo recomiendo, ¿vale? Podéis utilizar cualquier broker, pero yo recomiendo el que está en mi Telegram. Entonces, podéis seguir los pasos. Una vez sigáis los pasos, podéis mandarme una captura de que habéis seguido los pasos y que tenéis una cuenta ya en el broker y, y os pasaré a donde, bueno, al chat de mi Telegram, ¿vale? Os meteré en el chat de mi Telegram, que básicamente ahí discutimos entradas, setups, los setups o sea, los trades en los que la gente entra, en los que entro yo, ¿vale? Profits, todo, en plan, y para que la gente pueda aprender más, también se habla por ahí, cualquier duda, o sea, lo que sea, ¿vale? Mi Telegram, la verdad es que está súper guay, así que os invito a que entréis y que lo miréis por vuestra propia cuenta. Y bueno, voy a acabar ya el vídeo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo que la verdad es que no sé cuándo será, pero seguramente sea algo más de psicología o algo así. Y nada, otra vez más, muchas gracias. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.